Atilio y Guillermo, Atilio y Guillermo trabajan, por eso no pueden asistir. No hay problema, sí, pasa con muchos, Silvia. Bueno, buenas noches, gracias a los que se han podido sumar. Vamos entonces a dar inicio a esta reunión, que la idea es que no dure más de una hora, para respetar los tiempos de cada uno, así que veremos hasta dónde llegamos hoy y después continuaremos otro día. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se nos ocurrió con los formadores y luego con el Consejo Regional tratar de ver todos juntos estas líneas guías que mandó el CIOF? Sencillamente porque nosotros experimentamos permanentemente que a veces no conocemos bien en qué consisten los servicios, qué es un consejo, cuáles son las finalidades, el por qué estamos, etcétera, etcétera. Estas guías que mandó el CIOF nos sirve como punto de arranque, diríamos así, para poder hablar entre nosotros. En un primer momento esto iba a ser solamente una reunión de formadores, pero se nos ocurrió que lo mejor era que todos los hermanos de los consejos locales pudieran participar. Y si en futuras reuniones quieren ustedes invitar a hermanos también de las fraternidades, aunque no tengan ningún servicio, también es un momento formativo. Así que bueno, agradezco a Cecilia también, que está aquí, nuestra ministra regional, acompañándonos, y ojalá que en la próxima reunión seamos más y estemos todos los consejos. Bueno, vamos a dividir así el encuentro. Primero, Eduardo, el formador de Santa Isabel, nos va a hacer una pequeña síntesis de la carta de Tibor, que él que mandó cuando mandó estas líneas guías, para ver un poquito ahí cuáles son las palabras de él. Y después vamos a pasar a leer y comentar. La idea es que vayamos bien haciendo la lectura detallada del texto, de las notas preliminares, el punto 1 y 2, vamos leyendo y cada uno va comentando lo que considere necesario comentar. Lo único que les pedimos es que los comentarios sean sobre el texto que estamos leyendo y aquello que ustedes quieran comentar o compartir. La idea acá es que compartamos entre todos lo que nos suscita estas líneas guías, que no son otra cosa que una especie de glosa, de comentario de los artículos de la regla y de las constituciones sobre esta parte, sobre la vida, la tercera parte de la regla y la tercera parte de las constituciones, que lo que hacen es organizar, regular cómo debe ser la vida en fraternidad y por lo tanto el rol de los consejos locales, regionales y nacionales. Así que bueno, te cedo la palabra, Eduardo, para que nos cuentes un poquito, para los que no leyeron la carta de Tibor, qué es lo que él dice. Sí, bueno, sí, la carta es muy breve, fue de julio de este año, del presente año, por el ministro general, ¿no? Tibor Kaus. Él al comienzo dice que esta carta y estas líneas guía que presentan se deben a que hubo muchas peticiones de preguntas por parte de los hermanos de los consejos, y que también entonces ellos recomiendan que en lo posible todos los consejos tengan en cuenta estas guías y lo traten en el momento que crean oportuno, con las libertades correspondientes, pero que es una cosa clave para la unidad también de la orden a nivel internacional, ¿no? Para garantizar una armonía en la actividad de la orden. Si él le pone líneas guías para los miembros de los consejos de la OFS al documento que presenta, y él señala que la Iglesia nos dio determinados instrumentos para aplicar en la vida franciscana de los hermanos y en las fraternidades, y que lo que la Iglesia nos ha brindado son la regla, las constituciones generales y el ritual, ¿no? Los diversos ritos para los diversos momentos, ¿no? De profesión, etc. Luego están, digamos, también estatutos, un montón de cosas, pero a nivel, la Iglesia a nivel formal nos da estos tres instrumentos. Él dice que la prioridad de todo esto es que se vean los consejos locales, porque dice que es lo más importante, más allá de que esto lo traten a nivel nacional, etc.
pero dice que la finalidad de estas guías está redactada para los consejos locales, que son la base de esta pirámide, ¿no? Dice que digamos, esta guía tiene explicaciones de tipo teóricas, que pretende explicar teóricamente cosas que se desprenden de las reglas, de las constituciones, y también tiene indicaciones prácticas. La idea es que, teniendo en cuenta entonces las reglas, las constituciones, los rituales y estas líneas, con explicaciones e indicaciones prácticas, tratar de comprender mejor qué hacer y cómo hacer el servicio. Entonces, de alguna manera dice que los contenidos de estas líneas, que luego ahora vamos a ver, van a tener que ver con las características de quien acepta un servicio, qué características debe tener, sobre las diversas funciones del consejo, y en tercer lugar, las tareas de cada oficio y de cómo esas diversas tareas deben armonizarse en el conjunto. Y para finalizar, lo que dice, que me parece muy interesante, que lo que nos debe inspirar en la lectura de este documento, de estas líneas, es el espíritu del lavatorio de los pies, de Juan 13:14, que viene a ser también, tiene que ver con la cuarta admonición, ¿no? Y bueno, eso sería más o menos la presentación. Si queréis, ahora pasemos entonces a ver las notas, ¿no?, del documento, aunque primero están las notas y luego los artículos, ¿no? Bien, si querés, Eduardo, comparto Sí, comparto pantalla, no sé. Comparto el texto para que lo vayamos viendo y bueno, vos y Alicia se habían ofrecido a ir leyendo, ¿no es cierto? Para que lo podamos ahí visualizar. Bueno, Así si que, no, si querés yo leo entonces al comienzo las notas y luego vamos cambiando. bueno, dale, sí. La idea, ¿sabes qué? Es leer un párrafo, parar No, en el primer y parar párrafo y y comentar, hablar. ¿sí? Bien. Bueno, entonces las notas preliminares. Ahí al comienzo está todos los puntos, notas preliminares, finalidad, punto que hoy vamos a ver. El 2, si quizás lo veamos o quizás no alcancemos, significado de los oficios del servicio y el papel de los consejeros. El 3, modalidades de desarrollo de un oficio de servicio. El punto 4, la vida del consejo, en particular los deberes del consejo local. El quinto sería los consejos o indicaciones prácticas. Y 6, las conclusiones. Bueno, notas preliminares. En la Iglesia, la OFS es una asociación pública de fieles de carácter internacional, en la que en cada nivel la fraternidad tiene personalidad jurídica y una estructura de gobierno de naturaleza colegiada que se ejerce por el capítulo, funciones directivas y normativas, y por el Consejo, funciones ejecutivas y administrativas. Bueno, este es el primer tema a discutir, a charlarlo, ¿no?, que acá también hace referencia entonces a la personalidad jurídica, ¿no?, y al sistema de gobierno, que tiene una parte colegiada y una parte más ejecutiva, que sería el Consejo. No sé si de acá que queremos hacer algún comentario. Una sola cosita quiero decir yo. Los otros días en la reunión, Néstor había comentado que para él no se entrelazaban, digamos, esos dos niveles no parecería una organización colegiada. Pero en realidad, si uno lo ve bien, o al menos a mí me parece, son dos niveles que se van como desglosando, como haciendo cada vez más concretos. El mayor, que es el capítulo, que son funciones, como dice acá, directivas y normativas. Pero el consejo, ya sea local o ya sea regional, o en el nivel que corresponda,
son, como decís vos, funciones de hacer, funciones ejecutivas y administrativas, por lo que yo no veo tanta complicación en relacionar los dos niveles, porque es, como, aunque está entre comillas, habla de nivel de gobierno, y siempre vamos descendiendo en en cuanto a las actividades que cada uno tiene. Al menos eso me pareció a mí. Lo leí varias veces y digo, bueno, una cosa es lo directivo y normativo y otra cosa es lo ejecutivo y administrativo, ¿no? Así que no sé, porque qué lástima no está Néstor hoy, porque él era el que había hecho esa... Y quizás se sumaba, pregunta. Néstor, ¿eh? O sea, él estaba retrasado en un trámite, pero bueno, quizás se sumaba. Tenemos que seguir. Yo creo que este párrafo acá nosotros tenemos que ver, si les parece, pensemos siempre en el consejo local, porque si vamos a pensar en los otros consejos es más lío. Es más Pensemos complicado, sí, hagamos sí, por el eso. esfuerzo bien práctico de pensar en los consejos locales de una fraternidad, ¿sí? Primero, la personería jurídica que acá dice, interesante que esté señalada, porque a nivel, podríamos decir, desde el CIOF lo que está diciendo es que cada célula que es una fraternidad debería, ¿no es cierto?, tener una personería jurídica. La personería jurídica ustedes saben que es cómo ese grupo de personas están frente al Estado de donde está ubicada, ¿no?, esa fraternidad. Bueno, obviamente acá nosotros sabemos que la Argentina tiene un sistema de personería jurídica de las asociaciones que es tan complejo que para que una fraternidad tenga personería jurídica frente al Estado, debería tener una envergadura esa fraternidad que haga necesario tener una personería jurídica, porque si no nosotros, en general, yo les diría que de las, no sé, 65 fraternidades activas que hay en este momento en la Argentina, creo que no llegan a 5 las que tienen personería jurídica. Ahora bien, esto no quiere decir que alguna fraternidad lo pueda hacer en algún momento, y tampoco es tan complicado hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si alguna fraternidad recibe algún bien donado, o si alguna fraternidad quiere realizar algún apostolado concreto y quiere tener una presencia en la sociedad, nosotros a veces la personería jurídica no la valoramos en su justo valor, en su justo, digamos, sentido, pero puede llegar a ser necesario. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra presencia como OFS en la Argentina? Tener una personería jurídica frente al Estado nos daría, por ejemplo, la posibilidad de que esa célula, esa fraternidad, pueda hacer determinadas presentaciones públicas en nombre de esa personería jurídica que el Estado le reconoce, ¿no? Y la verdad que la personería jurídica de una fraternidad local no es difícil, tendría que ser el grupo que integra el consejo, son los miembros de esa asociación, luego hacer un pequeño estatuto que sería nuestro propio estatuto, presentarlo a IGJ, y luego presentar los mismos papeles que nosotros presentamos en los capítulos, sería presentarlos también en IGJ. Yo digo esto porque me parece que es algo interesante. A veces hoy en día la vida del laico es tan importante en la sociedad que tener asociaciones frente al Estado con personería jurídica no es algo que nosotros deberíamos desmerecer, ¿no? Ahora, es verdad que requiere entonces una responsabilidad para llevar a cabo una asociación que sería una fraternidad, porque implica responsabilidades no solamente frente a la orden, sino también frente al Estado, ¿no es cierto? No sé si sobre esto, creo que de nuestras fraternidades de la región no hay ninguna que tiene personería jurídica. Cecilia, ¿la de ustedes tienen personería jurídica? No. No. Bien. ¿Sobre esto quieren comentar algo? Sí, yo con respecto a eso que habla... Perdón, yo en una oportunidad solicité que enviaran la información y no recibí, así que no. Bueno, acá la estamos estás ahí. recibiendo, acá la estás recibiendo, María del Carmen. O sea, acá Bueno, sabemos que las fraternidades por que eso. están activas, diríamos que están en la región, Sí, me sí, parece sí. que no hay personería jurídica ninguna. ¿Qué decías, Eduardo? No, con respecto a lo de el gobierno colegiado y el consejo, yo creo que lo que apuntaba un poco Néstor, luego hablará Néstor, pero que yo también participo de la idea, es que quizás así como no tenemos personalidad jurídica, porque en realidad la cantidad de hermanos que tienen las fraternidades es muy poca y
y a veces también las actividades que hacen son más individuales que actividades Colegiales. que participan colegiadas, ¿no? Claro. Y siempre con apoyo de una parroquia, etcétera. No es que muchas tengan inclusive locales propios o cosas propias, ¿no? No hace falta tener, perdón, para tener personería no hace falta tener una propiedad, solo una sede. Es decir, uno puede fijar Claro, una sede donde, sí. que es la sede de la asociación, Claro. pero no necesariamente la asociación tiene que ser No. propietaria, ¿eh? No hace No, falta. no, ya sé, no hace falta, pero de cualquier manera, si uno no tiene un proyecto, digamos, importante, también es un gasto tener una civil, así que tiene que estar ligado a todo un proyecto mayor. Con respecto a... Me parece que con respecto a lo colegiado del consejo, creo que también, como la mayoría de las fraternidades nuestras está en desarrollo, ¿no? Algunas desde hace mucho tiempo, pero no, digamos, no hay una gran tampoco mayoría de miembros profesos. A veces, ahora hay fraternidades que tienen bastante gente, pero también a veces para elegir los consejos, la posibilidad de elegir es complicada en la mayoría de los lados. Entonces ha hecho que un poco se concentre toda la actividad en el consejo. Y no es solamente se hace más que algo ejecutivo a veces el consejo. Claro. Y de hecho los capítulos se han convertido como el acto eleccionario. Y en realidad tendrían que ser, si las cosas funcionaran un poquito mejor, digamos, más allá del acto eleccionario, donde se determina, digamos, el plan, el proyecto, digamos, las líneas directivas, ¿no? Exacto. Sí. Y que pone las metas que luego el Consejo tiene que realizar y rendir cuentas luego al capítulo. Pero Claro. ahora en realidad el capítulo, digamos, ha perdido un poquito esa instancia. Yo creo que en ese sentido no es para retarnos entre nosotros, pero bueno, creo que es como para ver en función de un futuro, de cómo ir construyendo eso, porque de hecho poquito, claro. Las constituciones y lo que nos dicen esta guía es, bueno, hay que alcanzar también en lo posible, ir alcanzando todas estas metas, ¿no? Y verlas como, que las tengamos en cuenta, ¿no? También como Consejo Regional, porque a veces en el afán de evangelizar más, a veces se crean muchas más fraternidades, y a veces quizá también convendría también en algunas ocasiones centralizarse un poco y hacer comunidades fuertes con personalidades jurídicas y con tiempo también para hacer capítulos que determinen y que los consejos jueguen un papel más limitado. Sí, yo creo lo mismo respecto a la importancia del capítulo y el consejo como los dos modos de animar a la fraternidad. Porque el capítulo además, fíjense ustedes que es el momento en el que están todos los hermanos de la fraternidad, además de elegir, se fijan las prioridades, se hace un análisis de cómo estamos parados como fraternidad, qué hicimos, qué no hicimos, qué pudimos, qué no pudimos. Es como una especie de examen, ¿no?, de conciencia, y luego una proyección al próximo trienio, ¿no?, esto de los 3 años que nos da como un envión, y entonces los que asumen, yo lo que he visto cuando el capítulo está un poquito mejor organizado, o el precapítulo quizá, esos hermanos que asumen el servicio, es como que tienen ya una línea más a seguir o algo, una expresión de la voluntad de los hermanos para poder llevar adelante el próximo trienio. Por ejemplo, el tema de las prioridades. Bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Dónde queremos enfocarnos en esta fraternidad en los próximos 3 años? Ese consejo que asume con esas prioridades que los hermanos le piden, me parece que es mucho más democrático, ¿no?, incluso el ejercicio de esto. Por eso me parece, Alicia, que ahí está, claro, lo colegiado está en esos dos modos de ejercer, capítulo y consejo. Entonces quizás nosotros deberíamos buscar que en nuestras fraternidades
mejoren el precapítulo y el capítulo cada vez que tenemos, ¿no? Para que entonces se vaya mejorando en el próximo trienio, el consejo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si Cecilia querés agregar algo sobre esto, creo que vos también habías dicho algo la otra vez pasada, o bueno, los que quieran comentar. No se te escucha, Ceci, ¿eh? No se te escucha. Tengo el micrófono. A ver, ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Yo estuve leyendo los estatutos con respecto al Ujú. capítulo y a la asamblea. Estoy hablando a nivel regional. Pero también es una proyección hacia arriba, por ejemplo, de lo que pasa en la fraternidad. En el otro encuentro hablamos de que la fraternidad debatía y proponía cosas y el consejo las hacía, o sea, las Ajá. ejecutaba. Creo que en eso quedamos de acuerdo. Y eso también está en los estatutos, o sea, Mm, no es solamente el capítulo electivo, el capítulo de la región, sino una vez cada 3 años hay que convocar un capítulo que examine de qué manera la orden en esa región está insertada en la iglesia particular, en la doctrina social de la iglesia, en un montón de cosas. Eso lo deciden todos los hermanos en capítulo. mm, Y después la asamblea de ministros es la que ejecuta esos acuerdos que previamente han pensado los hermanos. Supóngase, vamos a hacer una hipótesis. sí. Supóngase que nos reunimos y los del Consejo Regional les proponemos a los hermanos, en esta región de Buenos Aires, Cava, ¿qué prioridades piensan ustedes para ayudar a la iglesia que está viviendo una etapa sinodal y qué sé yo? ¿Qué piensan hacer? A ver, ¿qué privilegiamos? ¿Ustedes quieren que haya más catequistas? ¿Ustedes se comprometen a formar voluntariado? Ustedes, o sea, pero está hablando de la inserción de la orden en una iglesia, en una diócesis, etcétera. Bueno, eso se puede debatir libremente en el capítulo, y después en la asamblea, que es la asamblea de ministros, sobre esas cosas que discutieron los hermanos, eligen las prioridades. Supóngase que los hermanos hablan de un montón de temas y los ministros, no porque sean esclarecidos, sino porque para ellos es una conducción colegiada, dicen, Claro. bueno, le vamos a dedicar tiempo a la juventud, a los pobres, le vamos a dedicar tiempo a formar catequistas, o sea, y van eligiendo para el trienio, porque el capítulo es una vez por 3 años, y la asamblea es una vez cada por año. por año. Claro. Esa es la interpretación que yo tengo, que raras Sí, sí. veces en la región se ha hecho. Pero Sí. bueno, Interesante esa distinción. O sea, sería como en vez de capítulo electivo, capítulo fraterno, ¿no es cierto? Capítulo fraterno. Capítulo Ahora, fraterno. si quieren, les traigo los artículos. Los puse hoy en el chat. Sí, en el chat. No, pero está claro, sería capítulo fraterno por año, un capítulo fraterno por año. No, cada 3 años. Cada 3 capítulo años. cada 3 años. Cada 3 años. Ah, el capítulo electivo también es, pero son distintos. Claro. Ah, Uno es bien. electivo y otro es fraterno. Claro, nosotros en el capítulo electivo no tuvimos el fraterno, diríamos, de No, hacer esto. Claro, no hicimos esto. Claro. Y después la asamblea de ministros escoge con sentido de realidad. Por ejemplo, supóngase, los hermanos dicen que quieren hacer una misión en un lugar y los hermanos dicen no se puede, digamos, los ministros reunidos pueden decir no nos parece que sea conveniente porque es un lugar peligroso, por ejemplo. Claro, sí, cosas así concretas, sí, buenísimo. Pero el capítulo fraterno es la instancia más genuina de la orden. Claro, porque es donde se expresan todos. Todos se expresan, no hay diferencias entre las fraternidades en resguardo y las que no están en resguardo. No, todos participan, claro. Y después le corresponde a la asamblea decidir si eso se ejecuta, cómo se ejecuta, qué prioridad hay, etcétera, y con qué recursos, o caminando con otra institución, en una parroquia dada. Bueno, todo eso se puede, digamos, esas serían las instancias que yo estuve leyendo a partir del documento este. Sí, buenísimo. Bueno, ojalá lo podamos hacer. A veces quizá
estaría bueno, ¿no? Como modo de pensar, quizás estaría bueno que sea, no sé, quizás más de un día. Es verdad que es difícil, ¿no? 2 días, pero yo, por ejemplo, les doy el ejemplo de la vez pasada asistí al capítulo de Gran Buenos Aires 2, que era el capítulo electivo de la región, ¿no? Y ellos lo hicieron 2 días, o sea, se encontraron a la mañana de un sábado y terminaron el domingo a la tarde. Y aunque ustedes no lo crean, esas horas de estar juntos, compartir, hablar, incluso enojarse, vieron discutir los temas, después amigarse, después ponerse de acuerdo, es una sinergia que es muy, muy sana, ¿no? Porque nos permite tiempos de oración, tiempo de estar frente al Santísimo, compartir algún tema espiritual también. Y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos esa costumbre a veces, es como que tenemos reuniones cortas, nos encontramos 2, 3 horas, 4 horas a lo sumo, y ya después todos salimos corriendo porque obviamente tenemos otras obligaciones. Pero bueno, tendríamos que quizás animarnos y ver, dado que nosotros tenemos tantas casas donde ir, ¿no? de conventos, o que sea de todo un día, por lo menos más largo, o de 2 días. Incluso yo a este lugar que fui ahí en el Gran Buenos Aires, en Ciudadela, me vine a dormir a casa y después volví a ir al día siguiente, ¿no? Al estar cerca y al tener autos, uno puede no necesariamente tener que dormir en la casa donde nos reunimos. Pero bueno, creo que sería bueno, se me acaba de ocurrir. Bien, está claro, Cecilia, eso también tener en cuenta los estatutos. Bien, ¿alguno quiere comentar algo más sobre este primer párrafo? No, yo simplemente aclarar que también esto tiene que ver con el nuevo espíritu que el Papa Francisco le está dando a cómo proceder, que ya que mencionó un poco Cecilia, el tema de la sinodalidad, digamos, evidentemente también en las diócesis se está promoviendo el trabajo colegiado y el trabajo luego ejecutivo, etcétera, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero digamos, tiene que ver un poquito. Bien. Bueno, si quieren, pasamos al segundo párrafo, si quiere, no sé si Alicia lo querés leer vos. Si Bueno, lo tenés ahí en el texto, ahí se los puse. lo leo acá, de acá. Como vos quieras. Sí. La estructura colegiada del servicio de animación y guía del Consejo, regla artículo 21, artículo 31.1 de la Constitución General, en cada nivel, es coherente con la naturaleza y misión de la OFS. No se puede entender el Ministerio de Servicio si no se parte del concepto básico del franciscanismo. La fraternidad, que necesariamente implica relaciones fraternales y por lo que respecta al objeto de este documento, interacción entre personas diversas, llamadas temporalmente a perseguir un objetivo común, que es la animación y guía de los hermanos y hermanas. Bien, si te parece, lee el último párrafo, así terminamos con las notas preliminares. Me es más fácil en el papel que en la pantalla. Sí. Porque mi vista no da para tanto. No por casualidad, el capítulo 3 de la regla lleva como título Vida en Fraternidad. Los artículos 20 a 26 de la regla hablan de la vida fraterna de la OFS. ¿Cómo? No. Hablan de la vida fraterna de la OFS, que incluye también la organización de la orden. Con la profesión de la regla, el franciscano seglar acoge el don de la fraternidad, que exige una nueva forma de relacionarse con los demás según el estilo de la minoridad que nos muestra San Francisco. Y esto es aún más cierto y esencial para cualquier persona que tenga que desempeñar un oficio de servicio. Hasta ahí el punto. Ahí la nota preliminar. Bien. Bueno, ¿que alguno quiere comentar algo sobre esto? Lochi, ¿querés decir algo? No. Bien, no, me pareció que habías abierto el audio. No.
O sea, ¿cuál sería la idea acá central, sin lugar a dudas? Es que no se puede entender ningún ministerio de servicio sin el concepto de fraternidad, que implica relaciones fraternales e interacción entre personas diversas. O sea, personas que podemos pensar distinto, podemos ser diferentes, podemos tener formas de ser diferentes, ¿no es cierto? Pero que tenemos un objetivo común, que es lo que nos une, que es la animación y guía de todos los hermanos y hermanas. Es una Hace poco, misión, sí, sí, perdón. No, que es una misión que todos están llamados a realizar. No solo los que tienen un servicio, un oficio, sino todos. Es decir, porque todos, como dice acá, insiste mucho en ser propositivos. Todos tenemos ese derecho y ese deber también de hacerlo. Y eso es fraternidad también. Por lo menos para mí, no sé. sí, hace... Claro, creo que está muy claro. Habla de la esencia del franciscanismo, que es la fraternidad, y unida, como dice ahí, a la minoridad. Es decir, siempre volvemos, ¿no?, a Cristo. Siempre está Cristo es cristocéntrica nuestra espiritualidad, ¿no? El abajamiento de Cristo. Él se hizo nuestro hermano. Nosotros somos hermanos porque lo tenemos a Cristo de hermano, no porque me guste o no me guste el hermano que me toca. O no le gusto yo al hermano. ¿Puedo no gustarle yo? Porque obviamente somos seres humanos, no somos dioses. Pero la esencia del franciscanismo es vivir en fraternidad. Francisco se dio cuenta y no quería ser, lo decimos siempre, ¿no es cierto? No quería ser anacoreta, no quería ser monje del desierto. Él se dio cuenta que la vida de seguimiento de Cristo era en fraternidad. Somos todos hermanos, ¿no? Siempre vamos al axioma franciscano, ¿no? Todo hombre es mi hermano, que nos cuesta mucho eso, pero bueno. Y es eso unido a la minoridad. Si no hago el mismo abajamiento que hizo Cristo, el mismo abajamiento que hizo Francisco cuando se bajó del caballo y abrazó al leproso, el mismo camino que hizo Francisco cuando él mismo describe que como estaba en pecado, le era amargo ver los otros pecadores y los leprosos, él no podía entenderlo. Entonces, cuando logró, es decir, entender la misericordia que el Dios había obrado con él pudo practicar la misericordia con el hermano, y ahí, en ese abajamiento, en ese bajarse del caballo, en ese bajarse de sus gustos, de sus preferencias, de sus aprensiones, porque él tenía mucha aprensión por la corrupción física de la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, cuando él, por gracia de Dios, como él dice, el Señor me dio a mí, por gran apertura al Espíritu Santo, logra eso, entonces ahí comienza a ver la vida del seguimiento de Cristo al modo que nosotros hacemos, que es al modo de él. ¿Sí? No puede haber un franciscano que no, ¿cómo puedo decir? Va contra la propia esencia, eso ya lo hemos dicho otras veces también, va contra la propia esencia de la espiritualidad, pretender ser un franciscano que no puede abajarse, que no puede bajar del nivel de superioridad, que sí en otras espiritualidades muy valiosas como las nuestras, que no tienen nada reprochable, sí tienen incluso especie de clases o castas dentro, ¿no es cierto?, de la orden. Nosotros no. Entonces, a mí me parece que, por eso dije al principio, no tengo nada para agregar, porque me parece que están muy claritos las palabras que está expresando el propio documento, ¿no? Esa vida fraterna es así. Y el comienzo, cuando él dice que el espíritu es el del lavatorio de los pies, es el mismo abajamiento que hace Jesús. Jesús se baja en el lavatorio de los pies como se bajó primero en el nacimiento y como se baja después en la cruz. Es decir, para poder ser hermanos, o nos bajamos de esas actitudes que muchas veces ni siquiera las percibimos y pueden ser muy, muy, muy de orden de interioridad y de espiritualidad, nada más, de espiritual de cada uno, ¿no? Me refiero no a la espiritualidad franciscana, que nos entorpecen y no nos hacen ver que por ahí estamos, digamos, actuando incluso contra el propio carisma.
Por eso dije al principio no, porque está todo muy claro, pero bueno. No, siempre, siempre es lindo volver. Ahora, yo saben que leyendo un poco esto, haciendo preguntas más en lo concreto, o sea, en lo concreto, hay algo que yo siempre vengo dando vueltas desde que estoy más o menos en un servicio, ¿no? Pero vieron que llevar adelante el servicio no es fácil, no es fácil, ¿no? Pero yo a veces digo, bueno, ¿por dónde pasa la clave para poder animar a la fraternidad desde un consejo de hermanos que están al servicio de los hermanos, ¿no? Y una de las claves que la descubrí hace poquito cuando fue el último capítulo nacional, que Tibor mandó una carta diciendo que primero el mismo consejo tiene que ser una fraternidad unida. El mismo consejo tiene que ser vivir ese consejo como una fraternidad en la que digamos, se hacen hermanos, se abajan, se entienden, dialogan, se tratan de entender entre sí, para luego después, cuando van a la fraternidad a animarla, diríamos, esa unidad que hay en el consejo, vivido realmente de corazón y tratando de salir incluso a veces de las dificultades que pueda haber, ¿no es cierto? Lo humano está unido a las dificultades, a los desentendimientos, a las formas de ser, si nosotros nos olvidamos de todas esas características, nos estamos olvidando que somos humanos. En la unidad del consejo, esa vida que los hermanos del consejo se sientan como realmente en fraternidad, hace que la fraternidad luego reciba de ese consejo la unidad, la animación. Vieron como a veces pasa también en una familia, ¿no? Si los padres están separados y discuten entre sí, los hijos, entonces, no digo que el consejo sea los padres, los hermanos, los hijos, pero digo, hay como una cosa ahí de cuando entran en los consejos, la división, por ejemplo, hay que estar muy atentos y decir, bueno, acá, ¿qué nos está pasando como hermanos de fraternidad en el consejo? Porque ustedes dividan un consejo de una fraternidad y la fraternidad entra en crisis toda, ¿vieron? Si el consejo no está unido, no se ponen de acuerdo, y eso requiere de que seamos conscientes y de que cada uno procuremos la unidad, ¿no? Porque si nosotros no la procuramos, nos agarramos de nuestro parecer o de nuestra forma de ser, y yo lo que veo es eso, que a veces los consejos tienen etapas maravillosas de unión, se ponen de acuerdo, capaz en el inicio del capítulo, cuando empiezan el servicio, el trienio, y después, en el trienio, pueden aparecer, ¿no es cierto?, algunas divisiones, hermanos que además se enojan y se van y renuncian del servicio, después hay que buscar otro. Por eso digo, es muy interesante esto de ver también en el consejo a una fraternidad, que no es solamente que estamos unidos por un servicio, sino porque somos hermanos y nos tenemos que cuidar unos a otros. Y ahí voy a algo más concreto, por ejemplo, la comunicación, ¿no?, dentro del consejo. Si el ministro pone algo en el chat para hermanos, tal cosa y tal otra, ¿no es obligación de todos nosotros responder? Sí, claro, puedo, no puedo, ¿no? Por ejemplo, el no responder es un gesto a veces de que entonces, ¿a quién le está hablando? Tanto del ministro como de cualquier hermano del consejo, ¿no? O si un hermano del consejo no puede ir a la reunión de fraternidad ese sábado o el día que toca, y es parte del consejo que tiene que él debe avisarle a los hermanos del consejo, mira hermanos, este fin de semana, o directamente no va y no pasa nada. ¿Me entienden? Esos gestos, o sea, nosotros permanentemente actuamos por gestos, y esos gestos se van haciendo luego en que nosotros somos mucho más lo que hacemos que lo que decimos, ¿no? Entonces, hablamos de la unidad, hablamos de un consejo, hablamos de animar una fraternidad, pero si ese consejo no está fuerte, no está consolidado, y para eso hay que procurarlo, porque no se da solo, ¿sí? Si solamente nos encontramos por un chat, el chat para mí cada vez, yo les digo la verdad, cada vez estoy más enemiga del chat, porque el chat es una cosa tan artificial, que en realidad el encuentro con el otro, la charla con el otro, el poder hablar cara a cara, la presencialidad, eso que hemos perdido mucho con la pandemia, es necesario. Entonces, quizá procurar que ese consejo cada tanto tenga un encuentro de retiro, tenga un encuentro de poder charlar, o digamos, del tiempo, de dedicarle tiempo, ¿no? No sé cómo lo ven, si ustedes lo ven así también, no sé cómo en sus consejos esto lo están viviendo, pero vieron que a veces no nos damos cuenta y bueno, va pasando el tiempo y hay que cuidar el consejo, hay que cuidar las relaciones dentro del consejo, ¿no? Bueno, pero yo creo que precisamente, Débora, afirmo todo lo que vos estás diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo,
pero justamente por ese criterio de ser hermano, es decir, de no imponer, no, de saber ceder hasta de sus propios criterios si es necesario en determinado momento en bien de la fraternidad, en bien del consejo. Nosotros tenemos un consejo maravilloso, ¿no? Ahí está Edith que lo puede decir. Pero bueno, sí, vamos a tener dificultades como van a ver en algún momento, incluso por razones de salud, por lo que fuera, ¿no es cierto? Porque decías vos, Claro, sí, claro. necesitamos servicios, Obvio. muchas veces porque no están bien, pero otras veces por otras razones. Entonces, en eso está justamente el saber que somos hermanos, que nadie se va a cortar solo y va a mandar a los demás, nadie va a decir, Claro, si claro. me apodero del consejo, suele pasar que personalidad, ya hemos hablado de esto también, personas muy fuertes, de mucho, yo lo he visto en la otra región, ¿no es cierto?, donde he estado, eso marcan de manera tal que tiene un peso tan fuerte como que los hermanos entonces hasta por ahí ni se animan, ¿no? Es decir, no llegamos a reconocer, por ejemplo, las aptitudes o los talentos que tienen los hermanos. Entonces, creo que está muy relacionado con lo que decíamos, ¿no? Eso es, somos hermanos y nos abajaremos todas las veces que sea necesario para bien del consejo, para bien de la fraternidad, para ver del bien de la orden. Miguel. Miguel, ¿querías decir algo? Que abriste tu Sí, audio. no, todo lo que están diciendo estoy de acuerdo en todo, pero lo que veo yo, que también hay hermanos que se inician y nos están observando mucho las actitudes, porque cuando un consejo es puro conflicto, los hermanos lo intuyen enseguida. Es un poquito con lo que decías vos, cuando hay una crisis en el papá y mamá y los hijos lo intuyen. Y eso es lo que yo siempre tuve, ¿no? De cuidar a los hermanos que están en formación, porque ellos van a formar parte, van a ser admitidos, después van a hacer su primera profesión, y va a decir, bueno, esto es lo que me están enseñando de iniciación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Muchas veces falta de diálogo y de consenso, y de consensuar. Tal cual. Sí, el tema del diálogo es una cuestión, vuelvo a decir, hoy parecería que estamos todos muy comunicados, ¿no? Al alcance de la mano tenemos la comunicación, pero eso no implica que tengamos diálogo, ¿no? Porque el diálogo, fíjense ustedes, necesita tiempo. Uno para poder dialogar con otro, uno necesita tiempo, no puede estar a las corridas. Y todos vivimos a las corridas, vivimos siempre con el WhatsApp, ¿no? A las corridas. Esta vida que tenemos tan vertiginosa, a veces nos impide decir, bueno, le voy a dedicar tiempo a encontrarme con los hermanos del consejo, a charlar tranquilos, ¿no? O a compartir una tarde, o a hacer algo en común. Eso ayuda mucho. Lamentablemente a veces no podemos procurarlo, pero que lo debemos tener, ¿no? En la mira, tenerlo como un deseo. Y disponibilidad de la escucha. Tiempo y disponibilidad a la escucha. Porque un diálogo no existe si no hay escucha, ¿no es cierto? Así, tiempo y disponibilidad a la escucha, porque a veces sí, un poquito el tiempo, pero prestamos atención a lo que estamos dialogando, estamos hablando, se está compartiendo, se está tratando un tema de lo que sea. Pero hay veces que nos cerramos, entonces tiempo y la disponibilidad a la escucha, ¿no? Son básicos, sí, claro. ¿Alguno quiere compartir algo más? María del Carmen. Sí, yo con referencia a lo que decía Miguel, a mí me parece que en los consejos es muy importante la formación, porque justamente en estos hermanos nuevos que se inician, necesitan estar formados, pero no solamente formados en la regla y en la Constitución, sino también en los valores franciscanos, porque eso muchas veces falla, y es porque no tenemos concientizados los valores franciscanos. Entonces, por ahí, en nuestra misión y la visión de la vida que hemos tenido antes, ha sido de otra manera. Y no es lo mismo estar en la iglesia, en una institución de la iglesia, que en la orden. Nosotros en la orden tenemos otra forma de vida y tenemos que aprender
muchos valores para que no pase lo que decían hoy, sobre quién manda, quién no manda, quién manda más, y estar desunidos, y todo eso se va formando. Y como siempre hay hermanos que van ingresando, la formación es lo más importante que podemos tener en los consejos y en las fraternidades. Y es como vos decís, si un consejo está desunido, la fraternidad también percibe todo eso y logra que la gente los hermanos se distancien, se vayan, o porque cierto hermano le dijo algo que no le gustó, ya no quiere ir más. Entonces todo eso hay que trabajarlo, hay que ver cómo se puede recuperar esos valores franciscanos, que son muchos también que los tenemos en la vida diaria, en nuestra vida de familia, ¿no? Claro, Y sí, bueno, ese es mi aporte. Me parece que es importante. Sí, sí. bien. Bueno, si les parece, entonces pasamos a la primera parte, ¿no es cierto? Que es la finalidad. No sé si, Eduardo, querés leerlo vos. ¿Y algo? Sí. Leemos esto y nada más. Sí, porque Sí, se va a hacer muy tarde. Sí, leamos esta parte de este texto de la finalidad y ver los Finalidad. comentarios. Estas líneas guías están destinadas a ayudar a los miembros de los consejos de la OFS en cada nivel, pero en particular al nivel local, para entender mejor y profundizar en el significado y la aplicación concreta del servicio en un oficio del consejo. La importancia de ejercer este servicio de manera responsable y propositiva, con una mirada abierta a las necesidades y solicitudes de la fraternidad y una visión profética del proyecto de Dios, fruto de la oración, de la vida de oración, la subsidiariedad entre los distintos niveles, las actividades de carácter administrativo a realizar, en resumen, cómo implementar el capítulo 3 de la regla y el correspondiente capítulo 3, títulos 1 y 3 de las constituciones generales. Bien, sí, también muy meduloso este párrafo. Lo que quieran comentar. A ver, Valeria, que hasta ahora no habló. Vale. No, yo pienso que me da la impresión que en general el documento remite mucho al que se vio el año pasado, ¿no? Y que hablaba también de la corresponsabilidad de cada servicio, de que todos somos responsables más allá de que tengamos un servicio, hayamos sido un servicio elegidos en un servicio o no. Y me parece bien importante hacer hincapié en eso, porque a veces un consejo se carga mucho con toda la fraternidad y hay hermanos idóneos que pueden ejercer tareas, incluso aunque a veces no estén elegidos o incluso tal vez aunque no estén, que tengan experiencia a pesar de no estar profesos. No sé si existe esa posibilidad, pero eso, o sea, le da la posibilidad a los otros de sentirse parte y aparte de delegar un poco las tareas y no recargar tanto a los profesos, que generalmente en las fraternidades no somos tantos hoy en día. Eso es lo que yo estaba pensando y meditando cuando leí el texto en su conjunto, ¿no? Sí, es interesante el texto del año pasado. Sí, primero tendríamos que preguntarnos si todos los miembros de un consejo están siendo responsables de su servicio. Primero el mismo consejo, ¿no? Porque a veces pasa que se recae mucho en algún que otro servicio o en aquellos que tienen capaz características más de, bueno, llevar adelante, de preparar, y hay otros que están, bueno, ¿no? Siempre el formador es el que organiza la formación y bueno, y yo soy parte del consejo y cada tanto propongo algo. No sé si hay consejos en los que quizás deberíamos ver eso,
si hay hermanos que están en el consejo, pero que no se sienten tan responsables del consejo en su conjunto, ¿no? Y por eso puede pasar, quizás, Valeria, lo que vos decís, que a veces recaen pocos del consejo y esos hermanos terminan agotados. Yo creo que un mecanismo que nosotros tenemos, esperen que está haciendo eco, que nosotros tenemos para evitar eso, para evitar que dentro del consejo haya hermanos como que colaboran hasta ahí, pero no se involucran del todo, es el informe que nosotros tenemos que presentar todos los años al Consejo Superior. Ustedes saben que todos los años nosotros tenemos que presentar un informe al Consejo Superior, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese informe para el Consejo Superior, ahí todos los servicios tienen que ponerse a cuenta de qué hicieron en un año, ¿sí? Nosotros este año lo hicimos por primera vez en Santa Isabel. Yo no lo había hecho en el trienio anterior. Lo empecé a hacer ahora en este trienio, ¿no? Cumplimos un año de consejo, nos sentamos todos durante varias reuniones, hicimos ese informe para ver cada uno en cada servicio qué había podido hacer, qué dificultades encontramos, qué desafíos. Nos sirvió mucho para caer en la cuenta cada uno qué teníamos que mejorar para el próximo año. No esperar a hacerlo al fin del trienio. Vieron que a veces al fin del trienio hacemos eso nosotros. Pero fíjense ustedes que nuestras constituciones nos piden que todos los años presentemos un informe anual al Consejo Superior. No sé, Cecilia, cuántos informes anuales han presentado este año. ¿Poquitos, todas las fraternidades? No, no lo es. No se te escucha, Cecilia, no se te escucha. No los hemos pedido, Débora. Claro. Lo que sí te doy la noticia, que el otro día estuvimos trabajando en el archivo de la región. Ajá. Y bien cerca de bien cerca de los años en que se instaura la regla, vimos que había informes de las fraternidades, había informes anuales. O sea, pero estoy hablando del año 79, 80, y después es como que se perdió la costumbre. Claro, sí, sí. También tenemos que presentar informes anuales en las regiones. Claro, todos los consejos en realidad tienen que presentar, todos. Claro. Lo que pasa que, a ver, yo pienso que a veces ponemos digamos, el carro delante del caballo, porque muchas veces, como no manejamos el tema de la espiritualidad en concreto en un mundo, todo esto puede parecer algo burocrático, o sea, como el informe que hace una oficina en un ministerio al superior. Y se llena, pero en realidad es muy importante hacer esto. No es que yo estoy diciendo, lamentablemente no se ha recuperado eso. Sí, quizá está bueno no pedirlo, porque si uno lo pide, el otro capaz lo va a hacer para cumplir, lo va a llenar y listo, ¿no es cierto? Si nosotros lo pedimos, ponerle como consejo regional, bueno, el otro, para mí tiene que surgir del mismo consejo local que sienta la necesidad de hacerlo, de encontrarle un sentido para ellos mismos, porque en realidad el más beneficiado al hacer ese análisis es el mismo consejo local, ¿no? Que toma cuenta de dónde está parado, de qué cosas hizo mal, de qué cosas no hizo, de qué cosas tiene que hacer y se las propone hacer. Vieron, es como un examen de conciencia grupal. Es como una autoevaluación. Claro, una autoevaluación. Entonces, claro, si uno lo toma solo como un informe, bueno, es burocracia. No, y no sirve tampoco. Si no se lo recordamos a las fraternidades, no lo van a hacer. Habría que... Como se perdió la costumbre. Claro. Pero lo que pasa es que esto habría que decirlo no como algo administrativo, sino como una revisión de vida de la fraternidad el consejo, en un periodo. Y hacerlo también yo creo que se puede hacer con la participación de los hermanos de la fraternidad, que no eso no está vedado, que lo hagan todo. Pero o sea, a nosotros nos quedó pendiente seguir el archivo con Miguel Ángel. Pero qué interesante ver eso, que hubo un tiempo que se hacía, claro. En realidad había varios informes anuales. Ajá, mirá. Pero por eso cuando los vi me acordé de vos. Pero realmente uno la experiencia de vida franciscana
tiene que ver con lo que ha vivido. Hay cosas Sí, que, si vamos a tal ver cual, tal cual. el total de la regla, No, de las no, no, tal cual. constituciones, no se ha vivido más que una partecita chiquitita. Sí, Porque sí, hay sí. muchos artículos de la regla y las constituciones que no se ponen en práctica, ni los consejos piden. Claro, sí, 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 Claro. no, seguro. Sí, yo creo que tiene que ver con costumbre, por eso quizás nosotros advertir, ¿no es cierto?, que es necesario hacer esto. Yo le vuelvo a decir, la experiencia mía es que el primer trienio que estuve en Santa Isabel, cuando llegué al tercer año y presenté el informe del trienio, ahí un hermano me dice, pero vos no presentaste el de cada año. Yo dije, no sabía que había que presentar cada año, o sea, uno no se pone a leer las constituciones todo el tiempo. Cuando entonces yo dije, bueno, entonces voy a tratar de hacerlo en el próximo trienio, cuando se cumpla el año, y lo pusimos en práctica ahí en Santa Isabel este año, para nosotros fue bueno porque pudimos entre nosotros charlar cómo estábamos, qué habíamos hecho, qué no. Y utilizamos el método FODA, ¿te acordás, Valeria y Eduardo, que nos enseñó Sí, incluso, se lo incluso habré Fray Martín? enseñado. Sí. El método lo FODA habré está enseñado. buenísimo porque ahí uno ve fortalezas, ¿no? Debilidades. Y nos sirvió para tener una foto nuestra también, para decir, bueno, por ejemplo, si hay algún hermano que capaz en todo el año no hizo nada, o no se ocupó de nada, bueno, ahí dijo, bueno, no pude, estuve con tanto trabajo de mi vida o mi familia y no pude, y ahí cayó en la cuenta de que, pero bueno, creo que eso ayuda en ese sentido, y sí, coincido en que no debería ser una cosa de cumplir y nada más, ¿no? Y es linda la idea de que, creo que dijiste recién, Cecilia, de hacerlo con todos, porque todos tienen algo que decir, aún los que no son profesos. Claro. Nosotros prácticamente cada encuentro, porque son muy participativos los que están en el grupo nuestro, en la fraternidad nuestra, y dicen lo que piensan, lo que sienten, e incluso preocupaciones personales que nos llevan a hacer una reflexión grupal. Y entonces eso es muy lindo también, porque así nos conocemos. Eso es importante. Así que yo creo que todos tendríamos que hacerlo. Uno darle, digamos, una orientación. Sí, a veces aprovechar el año del capítulo, ese, bueno, hace un año que estamos, bueno, al año está bueno porque el año nos permite marcar un tiempo y decir, bueno, ya hace un año que estamos andando, a ver cómo andamos. Y bueno, lo que pasa es que, vuelvo a decir, para eso también necesitamos dedicarle tiempo al consejo, ¿no? Porque implica reunirnos, además de la fraternidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más les parece como para ir cerrando? Ni siquiera llegamos al primer punto, fíjense ustedes que pero está bueno ir despacito. Lleva mucho tiempo esto. Fíjate vos que, o fíjense en general, que habla en particular del nivel local. Claro. Porque es como la familia, es la célula muy de importante. todo lo que después se va haciendo. Sí, tal cual. Bueno, yo no quiero abusar del tiempo de ustedes, porque después, si no, la próxima reunión van a venir menos. Entonces, seamos cuidadosos. Carlos, vos no sé si querés agregar algo, Carlos. Simplemente que no se debe perder nunca el sentido de fraternidad, ya sea en el consejo local, en los consejos regionales, en los superiores, y tener siempre, vamos hacia aquel lado, estamos todos más o menos de acuerdo, bueno, avancemos hacia aquel lado, tenemos tal objetivo, vamos a ver si lo podemos cumplir, y hacer una evaluación todos los años, y bueno, y después lo presentamos al Consejo Superior. ¿Se pudo realizar o no? Bueno, depende de las circunstancias. Claro, pero tratar de hacer, sí. Pero tener en claro hacia qué objetivo queremos cumplir y ver si lo podemos hacer. Sí, bien, a veces no se puede, la pandemia nos limitó mucho. No nos pudimos reunir, fue todo nuevo para nosotros. Empezar a interactuar de una manera que nunca lo habíamos hecho. No teníamos reuniones, no teníamos nada, no sabíamos que nos reuníamos por Zoom, cuántos hermanos iban a poder conectar, cuánto tiempo. Fue todo nuevo y todo una situación muy complicada.
Sí, todo Y el bueno, primer año fue terrible. El primer año de la pandemia fue terrible. claro, y para nosotros también, los que el consejo era nuevo, estaba recién iniciándose Ajá. y fue a aprender sobre la marcha. Claro. Y no podíamos consultar con nadie porque es una situación que ningún otro consejo lo vivió antes. Claro, sí, sí. Entonces era empezar algo nuevo en un momento complicado y arrancar de cero y ver cómo se actuaba y ver cómo ayudábamos a los hermanos que estaban viviendo una realidad complicada. Y bueno, entonces era todo complicado. Sí. Era un consejo nuevo y en una situación extrema. Nueva Y bueno, también. Sí, sí, no, fue. que Me acuerdo nadie que la tenía. al principio nosotros nos reuníamos para enseñar a los hermanos a usar el Zoom, ¿se acuerdan? O cómo conectarse desde, Claro. me acuerdo de Edith, ¿te acordás de Edith desde el mail, desde la computadora, cómo poder? Bueno, Edith nunca le tuvo miedo a la tecnología, Edith es una maravilla, pues siempre, no hay nada imposible para Edith, ¿no? Edith. Avanza. Pero en cambio había hermanos que, claro, no sé, a mí me pasa a veces con cosas tecnológicas que usan mis hijos que yo no tengo ni idea y me agarra pavor, ¿no? Yo ahora estoy con unos líos en la computadora y no sé cómo arreglarlo, la verdad que no sé cómo arreglarlo, pero bueno. Sí, fue una época terrible, es verdad que estamos hablando en general, no en situaciones de emergencia, obviamente, Carlos, y sabemos que fueron 2 años bravos, fueron 2 años bravos. Y aún hoy, fíjense ustedes que todavía tenemos cierto temor al reunirnos, ¿no es cierto? Tenemos que ver que haya un salón grande y que tenga ventanas, ¿no? Y tratar de cuidarnos también porque, bueno, sobre todo, en general nuestras fraternidades tenemos hermanos, ¿no es cierto?, que hay que cuidar. Bien, Estamos bueno. viejitos. Estamos viejitos. José, ¿vos querés agregar algo? Sí, gracias, más que nada. Soy una fruta recién madurando. Ah, son las mejores esas frutas, ¿eh? Son las mejores, pues estás más puro. En la mejor época. Agradezco mucho bueno, este tipo de reunión obviamente ayuda, hace crecer. Mi hermano en la iniciación fue Miguel Ángel. Realmente, si hay algo que he hecho bueno, se lo debemos también a él. Creo profundamente que el tema de iniciación es lo que marca a que sea una buena fraternidad antes que nada. Poder amarnos entre todos, poder conocer primero el corazón de cada uno de los hermanos antes de juzgar al hermano, ¿no? Realmente, bueno, muy emocionado de estar acá. Yo siempre digo, soy un enamorado de los obras de San Francisco, del Padre Pío, de una de las mujeres más lindas, que es María, y una de las personalidades más lindas, Santa Teresa de Jesús, que me ha hecho sentir un gusano realmente, pero camino por la crisálida, ¿no? Para poder llegar el día de mañana a ser, alcanzar los brazos del Padre. Más que nada, yo creo que ese sentir lo que nuestro Padre Seráfico sentía, que es amor y nada más. O sea, aprender a mirar el corazón del hermano y no mirar lo que nos molesta del hermano. Me parece que es la manera de crecer. Me gusta mucho la idea de anotar por año qué cosas hicimos, qué cosas no. Quizás no tanto para presentarlos, lo cual también estaría bueno porque otros podrían aprender, ¿no? Podremos aprender nosotros mismos de lo que dice el otro hermano. Pero sí como una fotografía familiar. Sí. O sea, cuando nosotros nos vemos en esa fotografía, me digo, qué mal que salí acá, o qué viejo que estoy, o qué joven Sí. estoy, o qué mal me queda esa ropa. Está muy lindo realmente. Voy a hablar con el consejo, bueno, que tiene mucho más experiencia que yo, para ponerlo en marcha, porque realmente es muy interesante para uno mismo y creo que eso puede ayudar a crecer mucho a los hermanos. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho guardar, que es conmoverse, ¿no? Cuando Francisco se conmueve y saca su
su hábito y le regala al pobre, o le regala a la viejita, o saca un pedazo de túnica y le regala a otra persona. No es más que seguir el camino de Cristo. Cristo se ha conmovido del ciego, conmovido de la gente que no tenía para comer. Si aprendemos cada uno a conmovernos por el hermano, y bueno, ahí está la fraternidad, ¿no? Ahí está el amor. Pero bueno, yo me conmoví sabiendo que están todos ustedes acá y realmente les agradezco. Busco ir subiendo de a poquito una escalerita, ¿no? Esta escalerita que, bueno, mis hermanos me han elegido como ministro. No creo merecerlo, ojalá el Espíritu Santo me ayude a poder caminar, pero bueno, prometo sí estar en las reuniones para ir creciendo y para ir aprendiendo y robándoles, en el buen sentido de la palabra, un poquito a cada uno para ir formándome, ¿no? Bueno, eso solito. Gracias, José, Gracias. gracias. Lindo, Muchas qué lindo. gracias. Muy lindas Hermoso. palabras. María del Carmen. Sí, yo quería agregar que bueno, que desde la Secretaría Regional y del Consejo Regional estamos a disposición de todas las necesidades que tengan, de las dudas con respecto al servicio que cada hermano de Secretaría desempeña en el Consejo Local para colaborar, para que tengan información, para que vean cómo por ahí se puede también facilitar el trabajo de secretaría y tener todo en orden. Así que bueno, yo he estado mandando material, pero si alguien necesita colaboración, acá estamos para ofrecerla y dispuestos para colaborar con todos los consejos locales. Gracias, María del Carmen, gracias. De nada. Sos muy bonita. Sos muy No, bonita. es No, lo gracias. que, bueno, el servicio también requiere, que haya un orden en cada consejo local, que tengan sus cositas ordenadas, que es una manera también de facilitar la tarea no solo de los servicios de este trienio, sino que también para los futuros trienios. Sí, Y muchas veces cuando los consejos locales o la secretaría del consejo local está ordenada, facilita también el trabajo del consejo regional, porque el consejo regional también tiene que elevar a la nación, entonces es toda una cadenita. Así que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias. No, de nada. Bueno, si les parece, entonces yo me comprometo a mandarles la grabación para que cada uno de ustedes se la haga llegar a los hermanos, sobre todo del consejo, y bueno, y por qué no del resto de la fraternidad también que lo quieran ver. Así también nos vamos conociendo entre nosotros. Y yo les propongo el 6 de octubre volver a reunirnos, o sea, en 15 días, para seguir haciendo esto, la lectura juntos y el comentario juntos, ¿les parece? ¿Es un jueves también? Es un jueves, sí. 6 de octubre, ¿cómo lo ven? Yo no tengo problema por ahora. Sí. La idea es que tratemos, bueno, a las 7 en punto tratar de estar conectados y a las 8 terminar, ¿no? Bueno, hoy nos llevó un poquito más de tiempo porque bueno, no, era la primera reunión, pero si somos rigurosos en una horita, no se nos va a hacer tan pesado por si alguno tiene horario de cena familiar, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Y ¿Vemos bueno, el punto 2 entonces? claro, seguiríamos más o menos lo mismo, con el punto que sigue, ¿no es cierto?, para es seguir el 2 de avanzando. aquí y el Que 3 es ya sería. bastante largo el que sigue, pero bueno, lo vamos leyendo y lo vamos comentando párrafo por párrafo. Si ustedes lo leen antes, mejor, así si tienen dudas, por ejemplo, y quieren anotarse algo que les resulta que, bueno, o capaz quieren compartir lo que leen ahí en lo que viven en la fraternidad o en el consejo, estaría bueno porque nos enriquecemos entre nosotros en experiencias diferentes. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas agradecemos gracias. entonces y nos volvemos a ver en 15 días. Recemos un Padre Nuestro, que es la oración predilecta de San Francisco, para poder unirnos como hijos del Padre, y rezamos el Padre Nuestro y cerramos la reunión. ¿Les parece? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los Estás en el cielos, cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, la próxima vez que nos veamos ya vamos a pasar San Francisco, ¿no? Porque es el 6 de octubre, vamos a pasar la fiesta de San Francisco, así que vamos a estar en la misma semana de esta fiesta tan linda que a nosotros nos da un espíritu más fuerte, ¿no? Cada fiesta de San Francisco. Bueno, les deseo una buena semana, saludos a sus fraternidades, gracias desde el Consejo Regional a cada uno, y gracias por estar. Besito. Gracias, Lola. Chao, Cuídense, cuídense mucho. Sí. Chao. Chao, chao. Chao, hermanos. Adiós, Carlos.